Nunca pensé que lo último que me diría mi hija sería: sirve a mi esposo o lárgate. Así, sin titubeos. Como si yo fuera una carga, una molestia. Pero lo que ellos no sabían era que ya tenía el plan en marcha. Sí, ese martes por la noche todo cambió. Yo venía de hacer la compra como siempre. Leche, pan, mis galletas de avena sin azúcar. Abrí la puerta de la casa que financié con mis ahorros de toda una vida, y lo primero que vi fue a Derek, mi yerno, echado en mi sillón reclinable. El mismo que me regalé al jubilarme. Tenía una cerveza medio derramada en el brazo como si fuera un trofeo, y la televisión a todo volumen. Rachel, mi hija, estaba de pie, con los brazos cruzados. Mamá, o haces lo que Derek dice, o te vas esta noche. Yo, solo la miré. Ni un suspiro. ¿Qué es lo que él dice exactamente?, pregunté. Pero no contestó, solo bajó la mirada. Mientras tanto, Derek, muy cómodo, tenía a alguien en altavoz. La vieja ya está flojita, ¿eh? Para el otoño, la casa será nuestra. Un trueno sacudió la calle, pero yo no me moví. Solo sentí el borde del papel doblado en mi bolsillo. La escritura de la casa. La original. A mi nombre. Solo mío. Dejé las bolsas en la mesa sin decir una palabra. Una manzana rodó hasta estrellarse contra el suelo. La dejé ahí. Crucé el pasillo y entré al cuarto de invitados. Cerré la puerta. Y empecé a empacar. Mientras afuera tronaba, yo estaba de pie frente a la cama, como cirujana antes de una operación. Mi maleta abierta. Todo tenía que caber. Todo tenía que servir. No había espacio para el apego. Pasaporte. Listo. Escritura original, en su funda plástica, aún con la etiqueta que pegué hace años. Importante. No tocar. Libreta de cuentas, con cada movimiento bancario anotado a mano, como me enseñaron en los años 70. Y el revólver. Descargado, pero presente. No por violencia, sino por memoria. Era de Tom. Lo tenía guardado por si acaso. Esta vez, el acaso llegó. Me temblaban las manos solo al principio. Luego, algo dentro de mí hizo clic. Como cuando una puerta se cierra y ya no hay regreso. Desde la cocina seguían hablando. Creían que yo estaba en shock. Que al amanecer, me arrepentiría. No esta vez. Caminé hasta la sala. En silencio. Derek había dejado su celular cargando en la cocina como siempre. Ese cargador era diferente. Un modelo viejo con espacio justo para esconder lo que necesitaba. El grabador de voz. Lo deslicé dentro sin hacer ruido. Ni un clic. Perfecto. Lo dejaría grabando todo mientras ellos pensaban que yo me estaba rindiendo. Regresé a la habitación, cerré con llave y marqué un número que no usaba hace años. Betty, excompañera del banco. Una mujer como yo, que sabía que la lealtad verdadera no se olvida. Maggie, ¿pasa algo?, preguntó, medio dormida. Sí, Betty. Necesito que me veas mañana. Y que traigas tus papeles de notaría. Silencio. Luego, su voz, firme. ¿Dónde y a qué hora? Colgué y me senté en la cama. No para descansar, sino para pensar. Tenía que moverme con cabeza. Ya no tenía el lujo de confiar. ¿Y si Derek había sido capaz de decirle a otro: la casa será nuestra? No era solo una amenaza. Era un plan. Una jugada. Tomaba manzanilla todas las noches. Esa noche, la dejé pasar. Necesitaba estar despierta. A las 3 de la mañana, revisé mis cuentas en línea. Había transferencias pequeñas, regulares. Retiros en efectivo. ¿Gasolina? ¿Apuestas? No cuadraban. Ellos usaban mi dinero como si fuera suyo. Y eso solo fue lo que vi en 10 minutos. Una alerta me llegó al celular. Nuevo intento de acceso a su banca en línea desde otro dispositivo. Sonreí. Si pensaban que yo iba a ceder, estaban muy equivocados. Porque una cosa es que te humillen, y otra es que crean que no vas a hacer nada. Esa noche no dormí. Esa noche tomé mi primer café en años, amargo, fuerte. Y por primera vez, desde que me volví, la abuela que asuda, la suegra que paga todo, sentí que era otra vez Maggie Thompson. La misma que resolvía auditorías. La que enfrentó sola un cáncer sin decírselo a nadie. La que crió a una hija con todo el amor, y ahora iba a salvarse a sí misma. Porque cuando el enemigo está en tu casa, no se pelea con gritos, se pelea con estrategia. Al salir, me vi en el espejo del recibidor. Una mujer de 68 años. Cansada, sí, pero más despierta que nunca. Dejé una nota en la nevera. Gracias por mostrarme quiénes son. No volveré a callar.
Y me fui. Nadie me detuvo. En el taxi, acaricié mi relicario. Dentro, la foto de Tom. Siempre decía, confía, pero verifica. Tenía razón. Porque si creían que podían quitarme todo, iban a descubrir lo que pasa cuando una mujer como yo, que lo ha dado todo, decide defender lo suyo. Y eso fue solo el principio. La lluvia no paraba. Golpeaba el techo de lámina como si quisiera colarse. Había un balde oxidado en la esquina del cuarto recogiendo las gotas, y aún así me sentía más segura ahí que en la casa que había financiado. Eran las 3:00 de la madrugada. No tenía sueño. Tenía cuentas pendientes. Me senté en la cama dura del motel. Abrí mi libreta de finanzas y me puse a sumar. No los centavos. No. Las decisiones. Cada vez que presté para la universidad de Rachel. Cada vez que cubrí los meses de hipoteca cuando Derek se atrasaba por el clima. Cada tarjeta saldada. Cada regalo no devuelto. La cifra final. $78,640. $78.640 de mi jubilación. De mi seguridad. De mi vejez. ¿Y el agradecimiento? Un ultimátum. Me recosté contra la cabecera empapelada y cerré los ojos. No para dormir. Para recordar. Recordé cuando Rachel me decía, mamita, mientras la peinaba antes de ir a la escuela. Cuando lloró el día que murió su padre, y se abrazó a mí como si yo fuera el último árbol en un huracán. ¿En qué momento se volvió esa mujer fría? ¿Que me echó por no servirle café a su marido? Mi celular vibró. Un mensaje de Rachel. ¿Ok? Sin acento. Sin disculpa. Sin alma. No lo abrí. Lo dejé pudrirse en la pantalla como fruta pasada. Porque esa noche ya no buscaba comprensión. Buscaba claridad. Volví a mi cuaderno. Revisé transferencias. Noté patrones, pagos duplicados, retiros en efectivo que yo no autoricé. Un recibo de apuestas. ¿Casino online? Y ahí entendí. No era solo que se aprovecharan de mí. Era que yo financiaba sus vicios sin saberlo. La rabia me subió, pero no me desbordó. No soy de gritar. Soy de actuar. Abrí el bolso y toqué la carpeta donde guardaba la escritura. Aún mía. Legal. Intocable. Encendí la televisión. En un canal local pasaban un reportaje sobre estafas a adultos mayores. Historias de gente como yo, echadas de sus casas con firmas falsas y excusas disfrazadas de cariño. Apagué de inmediato. No necesitaba ejemplos. Ya estaba viviendo el mío. Caminé al pequeño escritorio del motel. Había un bolígrafo azul barato. Empecé a escribir una lista. Cancelar pagos automáticos. Congelar cuentas conjuntas. Llamar a Betty. Buscar asesoría legal. No volver atrás. Terminé mi café frío. Miré la maleta al pie de la cama. No me pesaba. Me liberaba. Porque estar sola duele. Pero estar usada. Eso mata de a poco. Esa noche no dormí. Pero por primera vez en años, descansé de la mentira. A las 5 de la mañana, el motel aún olía a humedad y a café viejo. Mis ojos, rojos de no dormir, seguían clavados en la pantalla de mi laptop. Internet lento, pero suficiente para abrir el correo de Rachel. Años atrás, me había dado su contraseña para ayudarle con unas becas. Nunca la cambió. Esa fue mi puerta de entrada. Revisé carpetas con nombres genéricos, documentos, scans, oficiales. Entre licencias vencidas y fotos del perro, encontré un PDF titulado APS Evaluación M. Thompson. Lo abrí. Casi se me cae el alma. El encabezado era de los servicios de protección para adultos del condado. El informe decía que yo sufría de negligencia personal grave, que olvidaba tomar medicamentos, y que vivía en condiciones insalubres. Terminaba con una recomendación: evaluar posible tutela conservadora, y debajo, una firma digital, la de un tal doctor. Leerí. No lloré, no grité, solo respiré hondo. Porque ese documento no era una opinión, era un arma. Y alguien lo había preparado con antelación. Volví al buzón y busqué por fecha. Encontré otro archivo. Solicitud de préstamo. Wells Equity. Fecha. El día siguiente. Hora. 9 de la mañana. Ahí estaba. Un préstamo de $50 contra la casa. Mi casa. A nombre de Rachel y Derek como cuidadores legales de Margaret Thompson. No me dolía el dinero. Me dolía la narrativa. Me dolía que me pintaran como una vieja loca que no sabe ni dónde vive.
Cerré la laptop. Me quedé mirando el techo, oyendo las goteras. Mi propia hija quería declararme incapaz, para quedarse con lo poco que me quedaba. Y Derek, ese vago encantador, tenía la osadía de presentar un préstamo con documentos aún no validados. No era improvisado. Era premeditado. Toqué el borde de la mesa, clavé las uñas en la madera. No me temblaban los dedos. Me ardían. Volví a encender la pantalla y descargué todo. Guardé los PDFs en un USB que llevaba en el llavero. Lo escondí dentro del forro de mi bolso, en el mismo bolsillo donde solía guardar los dulces de Rachel cuando era niña. El contraste me hizo tragar saliva. Ese maldito archivo que decía que yo era incapaz, iba a convertirse en mi escudo. Porque si ellos pensaban que podían despojarme de mi nombre, de mi juicio, de mi historia, iban a ver lo que una mujer con memoria afilada y alma herida puede hacer. Cuando el reloj marcó las 5 de la madrugada, cerré la laptop, me calcé los zapatos sin hacer ruido y dejé el motel con la misma discreción con la que llegué. No fui muy lejos. A 2 cuadras estaba el Chuck's 24-Hour Diner, un café viejo con neones moribundos y panqueques que sabían a cartón pero donde nunca hacían preguntas. Me senté en la esquina del fondo, bajo la máquina de aire que zumbaba como un ventilador cansado. Betty llegó 5 minutos después, abrochándose la chaqueta y peinando sus canas con los dedos. «Tenías voz de guerra anoche», dijo, dejándose caer frente a mí. Betty había sido secretaria en el registro del condado por más de 30 años. Había visto fraudes, testamentos falsos, matrimonios arreglados, y nunca se le escapaba un papel mal firmado. Yo no necesitaba explicarle mucho. Apenas le pasé el USB con los archivos, abrió su laptop y empezó a revisar, en silencio. Solo se detuvo para tomar un sorbo de su café, negro como el fondo que había tocado yo esa noche. «Tu yerno vino a verme ayer», dijo finalmente. La taza me tembló en la mano. Preguntó cómo se puede declarar incompetente a una persona mayor que deja la estufa encendida. Quería saber si el proceso podía acelerarse por el bien común. No me sorprendí. Pero algo dentro de mí se rompió. Betty sacó un sobremanila de su bolso y lo deslizó por la mesa. «Esto es lo que yo uso para iniciar una tutela legítima», dijo. «Peticiones en blanco. Formatos de oposición. Notas de objeción médica. Llénalos antes de que ellos lo hagan por ti». Agarré los papeles como si fueran un salvavidas. En cierto modo, lo eran. «¿Y cuánto tarda un juez en aprobar eso si nadie dice nada?», pregunté, sabiendo que ya era tarde para la ingenuidad. «3 días», dijo, sin rodeos. «Si nadie se opone, se firma en automático». 3 días. Derek y Rachel no estaban peleando conmigo. Me estaban ganando por default. Por no saber. Por no actuar. Pero ahora tenía los documentos. Y tenía una amiga que todavía creía en mí. Saqué un bolígrafo de mi bolso y escribí mi nombre en la primera línea del formulario de oposición. «No voy a dejar que ellos firmen antes que yo», dije. Betty sonrió. Eso esperaba oír. Me levanté del buz con los papeles bajo el brazo y una decisión firme. Si me iban a declarar loca, primero tendrían que oírme hablar con toda mi cordura intacta. Porque no hay nada más peligroso que una mujer traicionada, que aún tiene las manos limpias y los papeles en regla. Caminé de regreso al motel con los papeles bajo el brazo y el cielo aún gris. El sol apenas asomaba como si tampoco se atreviera a enfrentar lo que venía. Cerré la puerta de mi habitación y colgué la chaqueta mojada sobre la silla. La maleta seguía en su sitio, abierta como esperando nuevas órdenes. Eran las 6:45 de la mañana cuando entré al baño. El espejo estaba empañado, pero no por vapor. Era viejo, manchado. Aún así, me vi. No como la Maggie que ellos pintaban en sus informes. No la abuela despistada. No la anciana confusa que, según Derek, olvidaba tomar sus pastillas. No. Esa mujer en el espejo tenía los ojos bien abiertos. Tomé el teléfono. Marqué el número de la clínica Cumbre, donde un viejo compañero de Tom, el doctor Serrano, trabajaba en neuropsiquiatría. Me conocía. Sabía leer entre líneas. «¿Tienen cita esta semana para una evaluación cognitiva completa?», pregunté. La recepcionista dudó. «¿Urgente?», dijo. «Urgente es poco. Póngame en lo que sea. Pago lo que cueste». 40 minutos después tenía mi cita. Viernes, 9 de la mañana. La misma hora en la que Derek planeaba presentar su solicitud de tutela. Perfecto. Me vestí con calma. La misma blusa azul marino con la que siempre me sentía segura. Tomé el bolso, revisé el revólver. Descargado, claro.
Y lo dejé en su sitio. No era por defensa, era por memoria. Era lo que me recordaba que una mujer preparada no es una amenaza, es un muro. Luego llamé al despacho de Tom Delgado, el contador forense que años atrás intentó que le perdonara una multa por sobregiro. Se la perdoné. Y ahora era su turno de saldar cuentas. Maggie Thompson, Dios mío, ¿cuánto tiempo? No tengo tiempo para nostalgia, Tom. Necesito saber si Derek Evans tiene movimientos sospechosos en sus cuentas. Apuestas, préstamos, transferencias ocultas. Todo. Te debo una, dijo. Te aviso antes del viernes. Colgué. La voz me tembló apenas un segundo. Me senté al borde de la cama y abrí mi bolso. Dentro, mi teléfono vibraba. Número desconocido. No contesté. Saltó el buzón de voz, una voz fingidamente preocupada. Hola, Margaret. Soy el Dr. Leary. Me llegó una notificación sobre tu estado de salud. ¿Podemos hablar? Bloqueé el número. Si querían hablar, que lo hicieran en el estrado. Yo iba a demostrar que estoy más lúcida que nunca. Y si alguien dudaba, que me mirara al espejo. Ahí estaba yo, Maggie Thompson, lista, entera, y por primera vez, peligrosa. Volví a sentarme frente a la mesita del motel. El sol ya empujaba por las cortinas, pero aún no calentaba. Abrí mi laptop, mi cuaderno contable y respiré hondo. Era hora de desaparecer del mapa, pero en cámara lenta. Primero, las cuentas conjuntas. Había dos, una para gastos familiares y otra donde metía lo que sobraba de mi pensión. Entré al portal del banco, activé el token digital y congelé ambas. Cerrarlas sería demasiado abrupto, pero inmovilizarlas, eso sí se notaría. Siguiente paso. Servicios. La luz, el gas, el agua, el internet. Todo estaba a mi nombre. ¿Y quién pagaba puntualmente? Yo. Entré a cada portal, uno por uno. Envié solicitudes de cambio de titularidad a nombre de Rachel y Derek. En la razón de la solicitud escribí: ya no resido en esta dirección. Un clic. Otro clic. Otro. A cada paso, me dolía un poco menos, como cuando uno saca una astilla enterrada desde hace años. Luego, los pagos automáticos. Encontré cosas que ni recordaba haber autorizado. Suscripciones de streaming, membresías de gimnasio, incluso una cuota de auto que no era mío. Cancelado todo. Al llegar al último botón, la página me advirtió: los cambios tomarán efecto en 24 horas. Perfecto. 24 horas para que ellos noten que el mundo que creían controlado ya no les responde. Finalmente, retiré la mayor parte de mi cuenta principal y la convertí en cheques de caja. No quería rastros. Quería seguridad. Los guardé en un sobre opaco dentro de la funda del cojín del motel. Había aprendido de películas viejas. Los lugares más obvios, a veces, son los más seguros. Mi celular vibró. Era una notificación del banco. Actividad inusual detectada en tarjeta secundaria. Sonreí. Derek había intentado pagar algo. Quizás un desayuno. Quizás otra apuesta. Y se iba a topar con el mensaje: pago rechazado. Fondos congelados. Cerré la laptop. Miré por la ventana. El tráfico aumentaba. Los niños cruzaban la calle con mochilas a cuestas. La ciudad seguía como si nada. Pero yo sabía que, en una casa al norte de la avenida Roosevelt, una pareja iba a descubrir que el grifo dejó de funcionar, el Netflix pedía tarjeta nueva, y el auto no arrancaba porque la cuota no se pagó. Y no tendrían a nadie a quien gritarle, porque la mujer que lo resolvía todo ya no vivía ahí. Ni con ellos, ni para ellos. Y eso apenas era el inicio. Eran casi las 12 del mediodía cuando escuché los golpes en la puerta del motel. No toques de cortesía. No de alguien buscando conversación. 3 golpes secos, con intención. Me asomé por la mirilla. Traje gris, portapapeles, un servidor judicial. Abrí sin miedo. «¿Margaret Thompson?», dijo. «La misma». Me extendió un sobresellado. Lo tomé sin titubear. Él me tendió una libreta. «Firme aquí, por favor». Le sonreí con suavidad. Firmé con mi nombre completo, letra firme y redonda, como cuando firmaba cheques en el banco. Que vean que la demente todavía sabe sostener un bolígrafo. Cerré la puerta con calma. Me senté en la cama y abrí el sobre. Ya sabía lo que era. Lo sentía desde el día anterior. Petición de tutela de emergencia por razones de deterioro cognitivo progresivo y condiciones de vida peligrosas. Leí cada línea, fría, calculada. Me declaraban incapaz de manejar mis bienes, mis decisiones.
mi vida. Argumentaban que me había ido sin razón, que olvidaba medicamentos, que confundía direcciones, que me negaba a recibir atención. Y lo más sucio, adjuntaban una evaluación preliminar, firmada digitalmente por el tal Dr. Leary, el mismo que había dejado mensaje. Todo cuadraba. La audiencia estaba fijada para el viernes, a las 9 de la mañana. La misma hora de mi evaluación psicológica real. Duelos en paralelo. Mi cordura contra su ambición. En tiempo real. Caminé al baño. Me miré al espejo. No lloré. No me rompí. Porque ya tenía el terreno preparado. Los papeles de oposición que me dio Betty, completos. Las cuentas bloqueadas. Las pruebas digitales guardadas en el USB. Y una cita médica con un doctor de verdad. Además, la sonrisa en mi firma. Porque firmar ese recibo, sin temblar, fue mi primer testimonio. Salí del baño, abrí la carpeta y empecé a ordenar mi defensa. Derek quería una tutela rápida, sin oposición. Lo que no sabía era que cada paso suyo dejaba huellas, y que yo las estaba recogiendo como migas de pan, para llevarlo directo a su caída. Me hice un té. No manzanilla. Verde con jengibre. Energía. Porque si me iban a arrastrar a una sala de audiencias, no sería con bata de hospital ni palabras rotas. Iba a llegar con pruebas, papeles y una memoria tan nítida que haría temblar al juez. Y si alguien tenía dudas de mi cordura, los invitaría a leer la notificación. La recibí sin llorar. La firmé con estilo. Y preparé mi bolso con la frase que ya repetía en silencio. A mí nadie me desaparece sin dejar rastro. Guardé la notificación judicial en mi bolso y salí del motel sin decir palabra. El sol ya pegaba con fuerza pero el aire seguía frío. Como ellos. Caminé hasta la biblioteca pública. Un edificio antiguo, de esos con ventanas altas y olor a papel húmedo. Ahí no había gritos ni portazos ni sarcasmo disfrazado de cariño. Solo silencio. Y herramientas. El guardia de la entrada me reconoció. «¿Señora Thompson?» Tiempo sin verla. «Vengo a hacer justicia», le dije sin pestañear. Fui directo a las computadoras del fondo. Las usaban sobre todo estudiantes y jubilados. Ese día fui a ambas cosas. Inserte el USB. Apareció la carpeta. Defensa MT. Abrí los archivos uno por uno. La grabación de Derek hablando del plan de otoño, el informe falso firmado por el doctor Fantasma y la solicitud de préstamo contra mi casa. Fechada para mañana. Comencé a imprimir. Las impresoras escupían las hojas como si sintieran mi urgencia. Una tras otra. Páginas que antes eran armas en mi contra. Ahora serían escudos. Luego fui a la sección legal. Saqué libros sobre tutela, fraude familiar y derechos de adultos mayores. Copié los artículos que necesitaba. Subrayé lo esencial. Con cada palabra escrita, cada línea resaltada, me sentía más viva, más fuerte, más yo. Después pasé al portal del registro de propiedades. Ingresé mi dirección. Ahí estaba. La solicitud del préstamo figuraba como pendiente. No aprobada aún. Eso me daba una ventana. Unas horas. Tal vez menos. Abrí una nueva hoja. Escribí el borrador de una moción de oposición. Formato oficial. Lenguaje legal. Nada de emociones. Solo hechos. Finalmente, preparé una notificación de desalojo. Nombre en el título de propiedad. Margaret J. Thompson. Residente sin autorización. Rachel Evans y Derek Evans. Plazo. 30 días. La imprimí también. Guardé todos los papeles en una carpeta azul, la misma que usaba para mis auditorías bancarias. Años atrás, esa carpeta significaba revisión. Hoy, era justicia. Me acerqué al mostrador. La bibliotecaria, joven, con gafas grandes, me sonrió. «Todo en orden, señora». «Todo por ordenarse», le dije, acomodando los documentos como si fueran diamantes. Salí con la carpeta apretada contra el pecho. Ya no era una madre abandonada. Ni una abuela usada. Era una mujer armada con papeles y un propósito. Y si alguien pensaba que iba a doblarme con firmas falsas y diagnósticos imaginarios, se equivocaron de historia. Porque yo no iba a llorar por lo que me querían quitar. Iba a luchar por lo que ya era mío. Del archivo Defensa MT, pasé a la fase Exposición MT. Había una gran diferencia. Tomé un taxi a la comisaría del condado. No era la primera vez que entraba a ese edificio. Pero sí era la primera que entraba sin miedo. Llevaba papeles. Y una historia que ya no me daba vergüenza contar. Pedí hablar con un detective.
Me pasaron con Morrison, de delitos financieros. ¿Dice que su yerno intentó sacarle un préstamo usando un diagnóstico falso? Le entregué la carpeta. Aquí tiene. Informe adulterado, grabaciones, solicitudes pendientes y una cita médica real que contradice todo. Pero eso es solo la mitad. Lo que necesito es lo que está detrás de todo esto. ¿El móvil?, dijo él. El vicio, respondí. Morrison hojeó con acento agudo los documentos. Su ceño se frunció al ver el nombre del doctor Leary. Este tipo no está ni colegiado en el estado. Sonreí. Yo tampoco estoy tan loca, detective. Me pidió una copia digital. Se la entregué. Luego salí y me fui directo al despacho de Tom Delgado. Tom estaba en su cubículo, pálido. Tenía una expresión de quien acaba de abrir la caja de Pandora. Maggie, lo encontré. Se giró su monitor. Ahí estaban los estados de cuenta de Derek. 3 adelantos de efectivo de $5. Todos retirados desde una aplicación llamada Fate Sports. ¿Apuestas?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. ¿Apuestas? Y perdió todo. ¿Con qué garantía? Tom tragó saliva. Marcó colateral. Propiedad familiar. Y usó como respaldo. Tu casa. Respiré hondo. No por sorpresa. Por confirmación. Ahí estaba el agujero. El hambre. La razón detrás del apuro por declarar mi supuesta incompetencia. No era por cariño. Era por cubrir deudas. Tom me pasó el informe impreso. Firmas, fechas, montos. Todo legal. Todo trazable. Regresé a la comisaría con la copia. Morrison me miró como si ya no estuviera frente a una abuela indefensa, sino frente a una testigo clave. Si me da algo sólido antes del viernes, dijo, puedo preparar una citación judicial. Le doy más que sólido, le respondí. Le doy fuego. Caminé de regreso al motel con el informe apretado en el bolso. Sentía el peso, no del papel, sino de la verdad. Derek no solo me traicionó, me apostó, pensó que nadie vería la jugada, que yo era solo una ficha más en su tablero, pero se le olvidó que algunas fichas se convierten en reina. Esa noche regresé al motel sin hablar con nadie. Cerré la puerta. Apagué el celular. Abrí mi cuaderno y tracé una línea en rojo. Lo emocional ya no basta. Ahora, evidencia. Recordé algo que Betty me dijo días atrás. Los moteles viejos siempre tienen cámaras. No por seguridad. Por chisme. Llamé a la recepción. ¿Tienen grabaciones de anoche? Exterior. Zona de estacionamiento. Nombre: Thompson. Habitación 212. Hubo una pausa. Luego, un clic. Teclado. Otro clic. Sí. Cámara trasera enfocada al pasillo de ese lado. ¿Busca algo? Sí. Busco la verdad. Minutos después, el gerente me recibió en la oficina de mantenimiento, al lado del lavadero. Pantalla pequeña. Imagen borrosa. Pero suficiente. Retrocedimos hasta las 2:14 de la madrugada del día anterior. Ahí estaba. Derek. Con sudadera oscura. Capucha. Entrando por la puerta trasera que no tenía cerrojo automático. No forzó nada. Lo habían dejado pasar. Y se dirigió directo a mi maleta. La abrió sin miedo. Sacó mi neceser, mis pastillas, revisó etiquetas. Luego murmuró algo. Y ahí fue cuando pedí que subieran el volumen. Ella ya no recuerda ni lo que toma. Para el viernes está firmada la tutela. Y la casa, resuelta. Silencio. Murmullos más bajos, pero uno entendible. Un poco más de confusión en la grabación, y estamos del otro lado. Volvió a cerrar la maleta. Metió algo en su bolsillo. No alcancé a ver qué. Y se fue. Desapareció por la misma puerta. Pedí una copia digital. El gerente me entregó un USB sellado con cinta azul. Esto no sale de aquí, ¿sí? No. Sale conmigo al estrado. Subí a mi habitación con el pulso acelerado. Pero no por miedo. Por claridad. Era él. Quedó grabado. Hora. Fecha. Acción. Premeditación. Ya no era solo su palabra contra la mía. Era su rostro. Su voz. Su plan. Proyectado en 1080p. Abrí mi laptop. Revisé el archivo. Lo guardé junto a los demás con una nueva etiqueta. Prueba clave. Vigilancia. Después, me senté en la cama. Y lloré. Pero no por dolor. Por alivio. Porque la historia que me pintaban, pobrecita Maggie que ya no puede sola, había quedado hecha trizas por su propia arrogancia. Y porque esta vez, no iban a callarme. Ni a confundirme. Ni a esconderme bajo diagnósticos truchos.
Iban a oírme. Y cuando esa grabación se proyecte ante el juez, el único que va a aparecer fuera de sus cabales será él. El viernes estaba a la vuelta de la esquina, y yo ya no podía dar un paso más, sin respaldo legal real. Reservé una cita con el despacho HSU y Ortega. Había trabajado con ellos en el banco. Serios, minuciosos, sin tiempo para tonterías. Entré al edificio con mi carpeta azul abrazada al pecho. No por miedo, por costumbre. Así llevaba siempre los informes de auditoría. La memoria muscular no se borra. La recepcionista me ofreció agua. Dije que no. Prefería mantener la garganta seca, para que cada palabra saliera firme. El abogado HSU me recibió con una ceja arqueada. No por arrogancia. Por sorpresa. Supongo que no esperaba que la anciana de la tutela llegara con más pruebas que algunos fiscales. Le mostré todo. Grabación. Documentos adulterados. Solicitud de préstamo pendiente. Informe bancario. Citación médica oficial. Citación judicial falsa. Todo en orden cronológico. Mientras él revisaba, yo miraba la planta que tenía en su escritorio. Un bonsái. Perfecto, contenido, podado. Como mi rabia. Al terminar, HSU solo dijo: ¿Está dispuesta a testificar? Me reí, sin humor. He enfrentado auditorías con la Comisión Federal de Bancos. Un juez no me intimida. Levantó el teléfono. En una hora teníamos listo un paquete completo. Inhibición de préstamo pendiente. Solicitada con urgencia al registro. Orden de alejamiento temporal. Contra Derek, por intento de fraude y acceso no autorizado. Demanda civil, por manipulación, abuso financiero y falsificación de documentos médicos. Enmienda testamentaria, retirando toda mención de Rachel. Nueva cláusula. Casa donada a la iniciativa de vivienda para veteranos de Montana. Esa que Derek siempre decía apoyar, pero jamás donó un centavo. HSU me miró directo. Todo esto depende de usted. Si titubea, cae. Yo no titubeo, abogado. Solo espero. Él asintió. El juez Parker firmará la orden de restricción si usted testifica mañana. Levanté la vista. Dígale al juez que estaré ahí. Puntual. Peinada. Y con los papeles alineados por color, si hace falta. Salí del despacho sin mirar atrás. En el ascensor, giré el anillo que aún llevaba de Tom. Era más que símbolo. Era ancla. Y su voz imaginaria volvió a mí. Confía en los números, Maggie. Siempre dicen la verdad. Y los números ya no estaban del lado de Derek. Salí del despacho del abogado con una bolsa llena de copias y un propósito más afilado que nunca. No iba a gritar. No iba a hacer escándalos. Iba a mostrar. Lo primero fue la iglesia del barrio. La misma donde bauticé a Rachel. Donde todavía me daban un café los domingos y me decían, hermana Margaret. En el tablón de corcho del vestíbulo, clavé 2 documentos con chinches rojas. 1. El informe de tutela falsificado, firmado por el Dr. Leary. 2. Mi cita confirmada con la clínica oficial para evaluación cognitiva, misma fecha y hora. Encima, con letras claras escribí: conozca las señales de la coerción financiera familiar. A cualquiera le puede pasar. A mí me está pasando. Nadie me vio hacerlo. Pero lo verían. Después fui al supermercado local. El mismo donde Derek siempre pedía descuento para clientes frecuentes, sin ser cliente frecuente. En el tablón comunitario, pegué lo mismo. Y por último entré a mi grupo de Facebook del vecindario. No publiqué nombres. Solo imágenes. Cita médica verificada. Viernes 9 de la mañana, PDF falso con firma digital adulterada. Cuando la ayuda se convierte en control, eso también es abuso. En minutos, empezaron a llegar reacciones. Corazones. Comentarios. ¿Esto es real? ¿Podemos compartir? Sí. Compartan. Que ruede. Porque en un pueblo pequeño, la verdad no necesita altavoz. Solo necesita circular. Y cuando el chisme se mezcla con documentos, no hay reputación que aguante. Más tarde, una notificación. Mensaje directo. Jenna Cruz, reportera local. Señora Thompson, vi su publicación. Estoy haciendo una nota sobre fraudes familiares. ¿Podemos hablar? Off the record si prefiere. Le contesté con calma. No doy entrevistas. Pero tengo un USB con grabación, informes y pruebas. Si quiere verlo, nos vemos en los escalones del tribunal mañana. 9:15 de la mañana. Su respuesta fue inmediata. Ahí estaré. Guardé el celular. Me preparé una taza de té de menta en el hervidor del motel. No era manzanilla. No quería relajarme. Quería recordar cada segundo.
Porque si Derek creía que podía usarme como escudo, esconderme bajo un diagnóstico falso, y quedarse con todo mientras yo envejecía en silencio, se equivocó de anciana. Yo no iba a pelear en la sombra, iba a mostrar la luz. Y si el pueblo iba a hablar de mí, que lo hiciera con pruebas en la mano, porque cuando la justicia empieza por la comunidad, los lobos ya no pueden disfrazarse de corderos. El viernes amaneció con cielo despejado, pero yo llevaba mi propia tormenta bajo el brazo. Llegué al juzgado a las 8:45 de la mañana en punto. Blusa celeste, pantalón de lino, carpeta azul. Todo limpio, firme, sin una arruga. En los escalones, ya me esperaba Jenna Cruz. Joven, ojos vivos, micrófono en mano. Tenía un camarógrafo con ella. El micrófono llevaba el logo del canal local. ¿Lista para hablar, señora Thompson?, preguntó, sin rodeos. No tengo que hablar mucho. Solo mostrar, le dije. Le pasé un pendrive. Grabación de cámara de seguridad. Documentos falsificados. Firma digital falsa. Declaraciones bancarias. Todo verificado. Jenna asintió. Su camarógrafo empezó a grabar. En ese momento, Derek apareció. Traje ajustado, sonrisa de superioridad, teléfono en mano. Se detuvo al ver la cámara. ¿Qué es esto?, gruñó. Una historia de abuso financiero, manipulación legal y fraude familiar, respondió Jenna, mirando directo a la lente. Y usted está en el centro. Derek soltó una risa forzada. Por favor. Está senil. Ni siquiera sabe lo que firma. Yo avancé un paso. No temblaba. ¿Y tú sabes lo que firmaste con colateral propiedad familiar? Porque yo sí lo sé. Derek empalideció. Su sonrisa se quebró por un segundo. Jenna giró el micrófono hacia mí. Señora Thompson, ¿puede confirmar que su casa está a su nombre y que usted no autorizó ninguna tutela médica? No solo lo confirmo, dije. Lo voy a probar en ese tribunal. En menos de 10 minutos. Un oficial del juzgado asomó la cabeza por la puerta. Audiencia de tutela ahora. Caso Evans vs. Thompson. Entramos. Los bancos estaban casi llenos. Gente del pueblo. Caras conocidas. Gente que había visto mi cartel en la iglesia. En el súper. En Facebook. Rachel estaba sentada al fondo. Ojos rojos. Cabizbaja. Derek, aún con el teléfono en la mano, se giró hacia su abogado. Murmuraban algo rápido. Yo tomé asiento en la mesa designada. El juez Parker entró. Audiencia en sesión. Miré a Derek una vez más. Y por primera vez desde que todo comenzó, vi algo que no esperaba. Miedo. No al escándalo. No a la justicia. Miedo a que por fin se supiera todo. Señora Thompson, dijo el juez Parker, hojeando el expediente frente a él. Esta audiencia evalúa su competencia legal como adulta mayor, en respuesta a una solicitud de tutela por parte del señor Derek Evans. ¿Tiene representación? Sí, su señoría, dijo HSU a mi izquierda. Y pruebas múltiples que impugnan tanto la solicitud como la credibilidad del demandante. Parker arqueó una ceja. Proceda. HSU se levantó y habló con la serenidad de un cirujano. Presentamos como prueba a. Grabación de seguridad del 2 de agosto, 2:14 de la madrugada, donde el señor Evans accede sin permiso a las pertenencias de la señora Thompson, revisa medicamentos y declara textualmente. Ella ya no recuerda lo que toma, y para el viernes está firmada la tutela. El juez asintió. ¿Tiene el vídeo? Sí, su señoría. El asistente del juzgado conectó el USB al monitor. Luces tenues. Silencio. Y ahí estaba Derek. Revisando mi maleta. Robando contexto. Hablando más de la cuenta. Cuando terminó, el juez miró a Derek. ¿Quiere explicar esto? El abogado de Derek se levantó. Señoría, nuestra intención nunca fue causar daño. Solo proteger. ¿Desde una cámara escondida en la madrugada? Interrumpió Parker. Silencio. HSU continuó. Prueba B. Informe médico firmado por el supuesto Dr. Larry, cuya licencia no existe en el registro estatal. Prueba C. Comprobante de cita oficial con el Dr. Serrano, neuropsiquiatra autorizado, donde la señora Thompson se presentará hoy mismo para una evaluación completa. Parker giró hacia mí. ¿Tiene algo que decir, señora? Me levanté despacio. Miré directo al juez. Luego a Derek. Finalmente al público. Durante 2 años, financié esa casa. Pagué sus cuentas. Su boda. Su auto. Me quedé callada cuando me humillaron. Me tragué el orgullo cuando me dijeron vieja, torpe, ya no útil. Respiré hondo. Pero no me tragué la mentira.
Saqué la carpeta azul y la puse sobre la mesa. Aquí está mi nombre en la escritura, mi cuenta bancaria, mi historial, mis registros médicos, mi voz, mi memoria. No estoy confundida. Estoy cansada de fingir que no me doy cuenta. Rachel, en el banco trasero, se cubrió la cara con las manos. Derek intentó hablar. Su señoría, todo fue por preocupación. ¿Preocupación por cubrir sus apuestas deportivas? Intervino HSU, presentando el último informe del contador. Eso fue el golpe final. El juez cerró el expediente, se ajustó los lentes. Se niega la solicitud de tutela. Se instruye una revisión legal por posible fraude, falsificación de documentos y abuso financiero. Este tribunal no tolera manipulación de adultos mayores. Derek quedó inmóvil. Jenna Cruz, desde el fondo, tomaba notas mientras su camarógrafo seguía grabando. Afuera, la justicia aún tenía que cobrar más cuentas. Pero adentro, por fin, alguien me había escuchado. Salí del juzgado con la carpeta azul apretada contra el pecho, como si aún necesitara probar algo. No lo necesitaba. Pero después de una guerra larga, una se acostumbra a ir con el escudo en alto. La luz de las cámaras me cejeó con acento agudo por un momento. Jenna me dio espacio. No preguntó. Solo asintió con respeto. Había visto todo. Derek salió segundos después. Sin esposas pero con la cara descompuesta. Buscó su celular. Y fue entonces que sonó. Una notificación del banco. Un mensaje que se leyó en su pantalla antes de que pudiera apagarlo. Cuenta cerrada. Investigación por movimientos irregulares. Relación terminada. Le tembló la mano. Y no fue el único papel que recibió. Un hombre alto, de traje marrón, cruzó la acera con un sobre en la mano. Lo extendió sin hablar. ¿Derek Evans? Sí. Notificación de divorcio. Firmado por Rachel Evans. Fecha efectiva. Inmediata. El sobre le cayó como piedra. No supo si guardarlo o dejarlo caer. Rachel, desde los escalones del juzgado, observaba. No lloraba. No gritaba. Solo bajó la mirada. Y entonces, apareció Betty. Mi amiga. Mi cómplice silenciosa. Traía otro sobre. Me lo entregó con una sonrisa breve. Orden judicial para anular el préstamo. El juez firmó con base en la evidencia. La casa queda intacta. Intocable. Legalmente tuya. La abracé sin decir palabra. A unos metros, una furgoneta blanca se estacionó. De ella bajaron dos hombres con carpetas. Evaluadores de deuda. Representantes de cobranza. Uno se acercó a Derek. ¿Señor Evans? ¿Podemos hablar de los $15 que debe a Fate Sports App? Tenemos constancia de que su colateral acaba de ser legalmente retirado. Derek se tambaleó. Yo no tengo efectivo ahora. Lo sabemos, respondieron. Los rodearon sin violencia, pero con destino. Rachel bajó los escalones. Caminó hasta mí. No me abrazó. No me pidió perdón. Solo dijo. No sabía todo. Le creí a medias, pero suficiente como para no empujarla más al abismo. La verdad no viene con instrucciones, hija, le dije. Solo viene con consecuencias. Ella asintió. Miró a Derek, luego al suelo. Yo caminé hacia el auto de Betty. Me subí. Cerré la puerta. Desde la ventana. Vi cómo la justicia no siempre llega con sirenas. A veces llega con sobres, papeles, y la dignidad intacta de una mujer que ya no tiene miedo. Porque sí, yo perdí años. Perdí fe. Perdí confianza. Pero esa mañana, recuperé el título de mi vida. Y Derek perdió su disfraz. Gracias por acompañarme hasta el final. Si esta historia te tocó el corazón, dime en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Y desde qué ciudad me estás viendo? Dale like. Compártela si conoces a alguien que necesita escuchar esto. Y por supuesto, suscríbete para más historias como esta. Nos vemos en la próxima.